Desbordes, un podcast de la Universidad Nacional de las Artes. Temporada 2, episodio 7, experimentaciones. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos otra vez aquí en el podcast Desbordes, el sitio de las artes, de la Maestría en Investigación en Artes de la Universidad Nacional de las Artes. Y hoy estamos con Guillermo Cacache. Guillermo, para quienes no los conocen, es profesor titular del área de artes dramáticas aquí de la UNA. Es egresado de la universidad antes de que la universidad fuera universidad. Es doctorando también de nuestra universidad y fundamentalmente es un reconocido director del ámbito teatral, que no solo trabaja aquí en Argentina, sino que ha presentado sus obras en diversas partes del mundo. De hecho, viene ahora, me decías recién, en un entremedio, ahora te voy a preguntar por eso, en un entremedio de viajes. Y la idea con Guillermo es charlar sobre la idea de experimentaciones, que es un modo de pensar un lugar en el que se inscriben las artes contemporáneas, ¿no? Frente a un orden de experiencias cerradas, un orden de experiencias en que lo cotidiano parece que delimita aquello que podemos percibir, ver, oír, hacer, o el modo de ocupar un espacio. Las artes contemporáneas trabajan en el interior de esta otra idea de la experimentación como un modo de tratar de quebrar, de romper, o de ir más allá de esas experiencias que delimitan lo que habitualmente podemos percibir. En ese sentido, lo primero que quería preguntarte es cómo inscribís vos tu práctica tanto docente en el área de artes dramáticas como tu práctica artística como productor y director teatral en el arte contemporáneo. Bueno, de hecho la idea de experimentación le genera una primera filiación directa a cómo concibo, por ejemplo, el espacio de las cátedras en el departamento de dramática, que son laboratorios, ¿no? Y en un laboratorio básicamente lo que nos dedicamos es a hacer experiencia, ¿no? O sea, me resulta incluso hasta extraño, por fuera de lo que es una cátedra declarada laboratorio, pensar el ensayo por fuera de un estar en perpetuo estado de experiencia. Y si arriesgo un poquito más todavía, me resulta difícil pensar en una idea de obra concebida, de obra terminada. Creo que cada vez más el apetito, la voracidad, es porque el cada vez de esa supuesta repetición, que es una obra en las artes escénicas, sea una experiencia. Ni siquiera la idea de que vuelva a ser una experiencia, sino que de alguna manera hay algo que se actualice en las condiciones materiales del cada vez, ¿no? Y esas condiciones materiales del cada vez, me interesa esto que decís, porque por ahí para nosotros, nosotras que estamos más acostumbrados por ahí a las artes visuales o a las artes sonoras, esa idea del laboratorio experimental puede resultar más cercana, ¿no? Lo que hace un pintor o un músico a la hora de hacer esa experiencia de laboratorio con su práctica visual o su práctica sonora. En el ámbito tuyo, en el ámbito de las artes dramáticas, ¿en qué consiste ese aspecto laboratorial del cual va emergiendo algo así que llamaremos provisionalmente obra de arte? Provisionalmente, muy provisionalmente. Mirá, lo que pasa es que las artes dramáticas, o incluso lo que tiene que ver puntualmente con la actuación, no está para nada exenta la actuación de convertirse en cosa. Cuando digo convertirse en cosa, en algo que sobre todo tiene más riesgo de convertirse en cosa, porque hay industria del cine, porque hay un mercado laboral que generaría una demanda en relación a una posible estandarización de la actuación. Es decir, un ordenamiento, una unidad que empieza a cerrarse sobre sí, donde la experiencia lo que hace es tratar de horadar, de deconstruir eso que va
codificándose como actuación y que pasa a ser o un sobreentendido o algo que se le demanda al cuerpo que actúa como aquello que debe hacer, y por lo tanto hay algo ahí del orden también del deber ser actoral. Entonces, el laboratorio justamente lo que trata es de desconfigurar esos ordenamientos estrictos que empieza a producir en algunas zonas, por llamarlo de alguna manera, un mercado de la actuación, ¿no? Para hacer foco en la actuación, si abrimos, expandimos la mira, digamos, de alguna manera también podemos leer ahí las artes escénicas en términos generales, ¿no? Me interesa esto último que dijiste porque, digamos, también uno une como, si se quiere, un espectador inocente tiende a poner el foco en la actuación, ¿no? Las artes dramáticas como lugar de la actuación, como, bueno, reducir las artes dramáticas a la función actoral, que es lo que estabas diciendo vos recién, un poco desprogramar o poner parte del foco de tu trabajo de laboratorio en cuestionar los estereotipos actorales que en parte el cine, la televisión o bueno, los medios audiovisuales generan para los actores, pero entiendo que también hay otros elementos de ese laboratorio escénico que también son puestos en juego a la hora de tu práctica creativa. Es que estamos en un problema si para deconstruir de alguna manera eso que se arma en tanto estereotipo de la actuación, generamos de la actuación una jerarquía, porque justamente lo que padece la actuación son otras jerarquías, como por ejemplo la del texto, ¿no? La actuación la podemos pensar no como algo que se somete a un orden textual previo, sino que produce presencia, produce un presente, aquí y ahora, en un sistema colaborativo con el texto. Pero ¿qué ha pasado históricamente? El texto, de alguna manera, ha sido aquello que el actor debe instrumentar y legitima su función en escena. Entonces, flaco favor le haríamos a alguna deconstrucción si para, de alguna manera, erosionar un centro generamos otro centro, ¿no? Entonces se trata de mantener ahí un estado de tensión entre lo que podría ser cualquier situación de centralidad, de donde la actuación empieza a estar muy permeable, a dejarse permear por algo que se configura también en términos del tiempo y del espacio. Entonces, como elementos más centrales, ¿no? Después habría muchos más. Pero es interesante decir, por ejemplo, muchas veces en la pura práctica, que la actuación genera espacio, pero que el espacio genera actuación, no que el tiempo genera actuación, al mismo tiempo que la actuación genera tiempo, y el tiempo está generando espacio, y bueno, toda la cantidad de relaciones posibles que podamos hacer al interior de ese sistema para que justamente, como decíamos recién, no se arme ahí una jerarquía, ¿no? Sí, y también entiendo por lo que me estás diciendo para que la acción teatral no sea un mero acto de representación. Absolutamente. Bueno, es el problema más grande. Bueno, a uno le gusta identificar problemas más grandes, ¿no? Pero por lo menos uno padecido frecuentemente, tanto a la hora del ensayo, en términos compositivos, como a la hora de lo que llamamos históricamente las prácticas actorales en función de los entrenamientos, ¿no? Que hay algo que inmediatamente el cuerpo entiende y quiere ilustrar, y en términos de esa ilustración aparece ahí la representación más expuesta, donde se sustrae algo del orden del puro acontecimiento y se pone el cuerpo a trabajar en función de una idea de lo que interpreto que el texto, por ejemplo, me pide. Entonces, de alguna manera, fragilizando un poco esa situación de un texto que tiene un pedido, ¿no? Y pudiendo relacionarme de modo así colaborativo, sensible, con todos los elementos que arman el sistema compositivo de la escena, tendríamos más posibilidades, ya no de, por decirlo de alguna manera, dislocar la cosa en términos de lenguaje, sino en términos perceptivos. Hay, o por lo menos en mi visión, padezco mucho un tratamiento acerca de lo teatral, lo escénico, lo actoral, y en Buenos Aires una mirada muy fuerte en términos de lo que produce expresivamente.
y el corrimiento que algún grupo de gente tratamos de hacer, es decir, si hay algo que está tan definido en el orden de lo expresivo, no sé si se lo ataca, por pensar en términos beligerantes, ¿no? Con otra posición expresiva, que es lo que ha pasado en ciertos encadenamientos en la escena porteña, por lo menos, ¿no? Digo, ¿qué pasa con los procedimientos que generan esas expresiones? Justamente incluso para debilitar los combates expresivos y ver que está capturada en términos de la percepción, ¿no? Hay capturas que vos mencionabas de alguna manera al presentar este mismo episodio en términos de la percepción que determinan luego esas cuestiones expresivas que cuando se las quiere trabajar, para no hablar de atacar, que me parece bueno ir sacando del vocabulario algunos términos no beligerantes, yo digo, podríamos hablar, así como hablamos de lo heteronormado, de la guerra normada, no del lenguaje. ¿Cómo hacer entonces como para dislocar, generar alguna torsión que no tenga que ver con el cambio de un lenguaje por otro, poder de alguna manera bajarle el dimmer, para hacer un término muy teatral, a la situación que consagra el lenguaje por sobre todas las cosas, para pensar en términos ya no de lenguaje, sino de afectaciones, ¿no? De ahí, obviamente, nos nutrimos fuertemente cuando nos ponemos a pensar de estas cosas, de los diferentes giros. No poder hacer del giro lingüístico, poder hacer alguna torsión hacia el giro de los materialismos vitales o hacia el giro afectivo, poder de alguna manera poner a descansar este pensamiento unívoco acerca del lenguaje para ver cómo los procedimientos, ¿no?, de eso que va a ser una consecuencia expresiva pueden tener otro lugar en las prácticas que hacemos. Pensé en el inicio de esta última respuesta que me diste, usaste la palabra acontecimiento. Lo primero que apareció cuando yo te había preguntado, bueno, el teatro no es representación, dijiste, bueno, no. Vamos por el lado del acontecimiento. Claro. Y pienso en una cosa que siempre hablo con un colega músico, Luis Toro, que lo trae de otro músico, Bazán, que el acontecimiento es aquella experiencia por la cual se da lugar a algo, ¿no? El acontecimiento como la experiencia que da lugar a algo, que no sabes a qué, pero que permite que algo tenga lugar. No sé si estás pensando acontecimiento... En esos términos, sí, porque quitándome un poco la centralidad de ser yo el que creo acontecimiento y pensando más en sistemas simpoéticos, citándolo un poco a Haraway, donde en una situación colaborativa se generan las posibilidades de acontecimiento, ¿no? Ya no ser el creador de ese acontecimiento, por más que acontecimiento refiera a la misma situación que vos describís, sino ver cómo se arman sistemas, insisto, simpoéticos, de colaboraciones, de co-creación, que ya no se encargan de decir yo creo el acontecimiento, sino facilito la posibilidad para que esto acontezca, como algo más ligado al advenir del acontecimiento que al ser el que se cree con la responsabilidad de generar ese acontecimiento. Porque a la larga cualquier análisis a posteriori de aquello que podemos seguir concibiendo como obra en términos clásicos, podría ser pensado como algo que no se sabe cuál fue el principio de autoría que lo rigió. O sea, está disuelto también ahí cierto principio de autoría, ¿no? Sí, eso me lleva a pensar a dos cosas que me parecen súper interesantes, y para quienes vimos alguna vez alguna de tus obras, eso resulta bastante claro, me parece, que es por un lado en esta idea simpoética y colaborativa que insistís a partir de Donna Haraway, el corrimiento de la figura del director también. Hablaste de poner en cuestión el lugar del actor, la forma tradicional de la representación, el espacio obvio de la representación y de la escena, etc. Y también, digamos, eso implica una cierta función, un cierto, para usar una palabra Foucaultiana, un cierto coraje de desplazar la función del director. Por un lado eso, me gustaría que me expliques cómo ves vos hoy, no solo en tu trabajo, sino en general en la práctica teatral o dramática en general, el rol, el lugar del director, y por otro lado una especie de como de apertura aún afuera de la escena,
como que el acontecimiento teatral, para que ocurra algo, para que realmente ocurra, para que no sea mera representación, se abre hacia una afuera que ni vos, ni los actores, ni el texto teatral, ni siquiera los espectadores dominan exactamente. Un poco como el teatro o el drama se deja atravesar por unas fuerzas exteriores a él que ninguna de las partes domina. Exacto. Bueno, empecemos, tomo tu última palabra, domina, porque uno tendría la fantasía de que el ejercicio pediría el desarrollo, el despliegue del dominio, ¿no? Lo que domina a cada uno de los involucrados. Y justamente la idea es ver cómo esos dominios, de alguna manera, no sé si desaparecen, pero se pueden relajar los dominios para que aparezca esa suerte de colaboración de la que estábamos hablando, donde para que eso ocurra hay una pata más, que es también la del público. O sea, cuando estamos hablando de ese sistema simpoético, no ocurre solamente al interior de los que generamos obra para después presentarla, sino que la obra no es se termina de componer, que es la idea más clásica, claro, con el público, sino que tiene la posibilidad de existencia, o sea, de ser de alguna manera configurada en esa situación con el público, o no sucede, ¿no? Sí, o inclusive la idea de que con el público tampoco se termina de componer, que en última instancia hay acontecimiento porque siempre está abierto a posibilidades que ninguno de nosotros maneja. En términos derridianos, a la pura diseminación, ¿no? Exacto. Si eso ocurre, creo que en parte es también porque en lo contemporáneo algún grupo de directoras, directores, hacemos el intento para tomar parte de tu pregunta también, porque la tarea de dirigir no sea la tarea de gobernar. O sea, yo no tengo el rol de gobernar un acontecimiento. Hay una figura que me gusta mucho también que está en Sabater, en ese texto que se llama Habitar y Gobernar. Entonces digo, si en esa suerte de tensión entre gobernar y habitar, yo me coloco más del lado de habitar la escena y generar un acto de presencia también colaborativo en un grupo de personas, yo tengo un rol que es diferenciado de otros roles, pero no es el rol de quien gobierna, sino de quien facilita, ayuda a facilitar la emergencia de algo del orden de la diferencia. En el gobierno, que es una forma de ejercer la dirección que existe hasta nuestros días, habría la posibilidad de un dominio sobre la escena donde todo el sistema que estamos hablando de co-creadores pasarían a ser una soldadesca de este gobernante y se genera algo para mí muy aburrido, que es lo poético como un estabilizador de sentido. Lo pensaba pensaba en muchas cosas, pero esto último me hizo pensarlo en términos Foucaultianos, ¿no? La idea del gobierno como aquel que conduce, que dirige la conducta de los otros, dice Foucault, ¿no? La idea de gobierno es aquella por la cual un dispositivo, un sistema de relaciones dirige la conducta de los otros. Y lo que vos estarías planteando acá es, bueno, acá no se dirigen conductas, lo cual no quiere decir que uno se dirija a la anarquía, sino que hay una apertura por la cual esas conductas de los otros se manifiestan de un modo que no siguen el orden de un comportamiento preestablecido, ¿no? Sí, es juntarse a no saber, digamos, porque si no es juntarse a que un grupo de personas confirmen una hipótesis que yo había armado en soledad y que entonces no es que necesito a nadie, sino que uso a un grupo de personas, por eso digo una soldadesca, que además con la excusa del lenguaje homogeneizo lo que lo heteróclito de los cuerpos pueden traer, y entonces ahí es donde digo se generan estabilizaciones del orden de sentido y no es un sistema abierto, sino que corresponde a un sistema más parecido a algo de orden de lo totalitario, ¿no? Sí, sí, de lo clausurado, de lo cerrado, pero también pienso que esa idea de gobierno, que está muy clara en la función del director de teatro, la pensaba también en la función del director de orquesta, pero también en el pintor frente al cuadro, que quiere gobernar al espectador que se para frente a él y a quien le sea dicho todo lo que tiene que ver. Y ahí tenemos el gran problema de ignorar que no gobernamos nada, sobre todo cuando hay una instancia donde la evidencia te pondría
en medio de la situación de por lo menos 3 elementos, que es el azar, lo inconsciente y las condiciones de producción que se suponen que las gobernarías, pero que tenemos todo el tiempo pruebas de que no son tan gobernables como querríamos que lo fueran. Y que pensá en esos 3 elementos, azar, inconsciente, condiciones de producción, y decir, yo no manejo nada de esto. Simplemente puedo acompañar un proceso de ver qué pasa con la expansión de los deseos en esas intersecciones que se pueden generar, no si nos ponemos de acuerdo, sino si opera un nivel de escucha que acepta ese disenso que portan los cuerpos, ¿no? Te iba a decir eso, más que ponernos de acuerdo es aceptar el movimiento diferencial que se produce entre esos no saberes, ¿no? Exactamente. ¿Y qué poética resulta de ese movimiento diferencial, ¿no? Hace un rato hablaste de que, bueno, vos como director, y pongo comillas para los que están en Spotify... Sí, porque todas las palabras ya se cayeron, digamos, ¿no? A mí cuando me ponen en el programa director, yo, esto es lo que hago realmente, digamos. Pero dijiste que vos y otros directores. Sí. ¿Qué otras y otros directores son aquellos con los que vos trabajás o leés? Yo mientras te escuchaba pensaba en cosas bastante obvias que en este podcast ya se nombraron, como Erika Fischer-Lichte, por ejemplo, como una autora que trabaja esta idea de experiencia estética, de experiencia umbral, etcétera. Pero vos dijiste, bueno, hay otros directores con los cuales vos te podrías sentir de algún modo identificado o para no decir identificado, trabajando en común en el disenso. Suena mucho mejor trabajando en común. Mirá, no son figuras al estilo de el maestro, el compañero que identifico con nombre y apellido. Uh-huh. Yo creo que es como cuando en los trabajos escribimos con ese nosotros que yo todavía prefiero para hablar de un grupo de personas con las que estás pensando, que no sé si son directores con nombre y apellido, porque conocemos lamentablemente muy poco de nuestras prácticas, no hay todo el nivel de diálogo que quisiéramos tener para saber cuáles son nuestros procedimientos. En general, con lo que nos encontramos son con los resultados. Entonces yo, cuando hablo de creerme que pertenezco a un grupo de directoras y directores, es simplemente por cómo, a través de lo que veo, en lo que producen algunos contemporáneos, entiendo que hay procedimientos puestos en jaque de lo que es la tradición del dirigir. Pero me es muy difícil dar nombre y apellido de, creo que sultano, fulano, mengana, trabaja así, porque la cocina de la dirección está muy cerrada todavía. Y creo que sería completamente nutritivo descomponer esa cerrazón, ¿no? Y en términos de lecturas, hablaste de la simpoiesis de Donna Haraway, por ejemplo. ¿Qué otras cosas te están alimentando? ¿Qué otras cosas estás leyendo? O a partir de las cuales vos trabajás para luego llevar adelante estas prácticas de apertura, de no saber, sí, en el interior del acontecimiento teatral. Sí, está buenísimo. Está buenísimo porque en general, además, la gente de las escénicas se escamotea las fuentes, ¿no? Uh-huh. Hay como cierto placer que te da más lugar en el barrio, ¿no? Decir, no, esto lo estoy pensando en soledad. Y para mí es hermoso la idea de que hay un coro de lecturas, de voces, en la que se piensa ahí pensamos coralmente. A mí lo de todo lo que... De alguna manera, voy a hablar de un pequeño recorrido. Yo tengo una licenciatura también en una zona que no tiene que ver con la ciencia de la educación, uh-huh, el psicoanálisis. Entonces me fue imposible no iniciarme con los maestros de la sospecha, como diría Ricoeur, ¿no? Entonces de ahí Freud, Nietzsche, Marx eran los primeros que justamente me revelaban que no tenemos tanto dominio sobre las cosas, sino que estamos gobernados por... Pero todo dentro muy, como hablábamos antes, del giro lingüístico. Después empieza a ponerse el cuerpo sin negar a ninguno de estos pensadores, uh-huh, del postestructuralismo, también después cuando empieza a llegar a mi formación Foucault, Deleuze, etc., ¿no? Y aquello, no es que me identifico, digo, hay algo de lo que está pensando esta gente que habla
desde las prácticas, digo, no ponen a hablar lo que hago, sino que están hablando desde eso mismo que se hace, ¿no? Y ahí sí, primero fuertemente, creo que es imposible no hablar de Deleuze y Guattari, ¿no? Como una lectura sustantiva, no sustancial, que se enojarían si dijésemos eso. Y después, ya más cerca en la agenda contemporánea, no podemos no pensar con todo lo que generó el feminismo, ¿no? Las posiciones, todo lo que son las teorías de género y demás, sin, por supuesto, siempre con el respeto de no decir, no es mi voz, pero es una voz en la que resueno. Es una voz que nos empezó a atravesar justamente, ¿no? Es una voz en la que resueno completamente, por eso nombrar primero que nada a Haraway, ¿no? Después Braidotti, después, bueno, toda la gente. En este momento hoy estoy fascinado, por eso hacía referencia a uno de los podcasts de esta serie, con los materialismos vitales, ¿no? Me parece que la idea de materialismo vital y todo lo que puedo lo leo con voracidad, porque ahí hay un descentramiento del humano que para una disciplina que a veces pone tan en juego el narcisismo del humano a través de la actuación, la dirección y todos los que nos dedicamos a esto, que ahí hay un nivel, aporta, y ahí recurro también en alguna medida a la línea de psicoanálisis que alguna vez me atravesó, aporta un sentido de castración, esta cuestión de que el vaso que en este momento participa en esta conversación está alterando lo que pasa entre vos y yo en esta conversación, que creo que es traer algo del orden de la salud a las artes escénicas. Sí, entender que las cosas no son elementos inertes a la hora de la constitución de esta comunidad de divergencias y de diferentes, ¿no? Que las cosas, estos materialismos, como dice Guadalupe Lucero, que es a quien estamos haciendo referencia, que las cosas forman parte también. Las cosas, los animales, esas otredades que... Sí, y que me parece que, no sé si es más rico, pero que trae algo nuevo a la mera idea de dispositivo, tanto sea en Deleuze o en Foucault, ¿no? Trae algo de la idea de la agencia, del ensamblaje, que pensar, por ejemplo, el montaje como un ensamblaje es algo en lo que todavía estoy investigando, tratando de que esto atraviese la pura experiencia, justamente, que es lo que estamos acá charlando en los ámbitos de las prácticas escénicas, pero que de alguna manera es un material que si queda fuera, sigue avanzando esa expansión del yo, que a veces es desmedida, te diría, en el ámbito de las escénicas. Tal vez insisto con el ámbito de las escénicas porque es aquel al que pertenezco, ¿no? Y esa misma expansión tiene reflejos en otras disciplinas y no lo percibo con tanta claridad. No, pensaba, para ir terminando, en esto de que, e insisto, en tus trabajos se lo ve, por lo menos lo veo bastante bien, que no hay una relación instrumental con los objetos, con las cosas que forman parte de la escena, sino que las cosas que están en la escena forman parte de la agencia con la que la escena va configurando el acontecimiento, ¿no? En un teatro más, entre comillas, tradicional, que ni siquiera sé si existe, uno existe. Tendría más una relación instrumental, ¿no? El vaso es algo que apoyo y dejo y tomo agua y se acabó. O funcionalista, ¿no? Mis docentes decían, buscarle la función dramática, claro. En vez de alguna manera estar permeable a que ese elemento tiene una vibración que está modificando y generando condición de posibilidad para el acontecimiento. Exacto, ¿no? Exacto. Guillermo, decime, quien quiera seguir tu obra, tu trabajo, tanto a nivel de tu práctica teatral como de tu práctica teórica, ¿tiene que hacer qué? Hoy están las redes que facilitan este tipo de vínculos y en redes y en medios en general. Yo creo que el acercamiento más interesante a quienes hacemos prácticas escénicas es a través de la obra misma, ¿no? Y entonces, en este momento creo que Gaviota, que es una versión de la Gaviota de Chekhov y que es con la que estamos en este momento en gira, da cuenta de un estado de las cosas
en relación a lo que estoy haciendo, pensando, sintiendo, viviendo, generando, que me interesa compartir. Así que quien se entere que Gaviota está por ahí cuando vamos por algún lugar del mundo o acá en nuestro propio estudio en San Telmo, invitar a que se acerquen a compartir esa experiencia también, porque es una experiencia en la que intencionalmente, por decirlo de alguna manera, reconfiguramos el modo en el que se encuentran los cuerpos, ¿no? Que me parece también hoy lo más político, desbordando los temas. A mí la verdad que me seducen muchos temas, pero también me aburre mucho cuando el tema de alguna manera desconfigura, claro, que hay un movimiento en el hacer que a veces tiene más potencia política que lo tematizado y cosificado en una tematización. Luego, lo que uno escribe son desprendimientos de todas esas experiencias y ahí estamos generando materiales desde el doctorado mismo y desde un proyecto que tenemos con Documenta, que es una editorial cordobesa que me resulta muy empática en cómo propone, ¿no? Lo editorial. Y ahí tenemos un proyecto también para que alguna vez entonces algunas de estas ideas de la práctica puedan ser leídas. ¿El estudio en San Telmo cómo se llama? El estudio se llama Pacheta. Pacheta. Y vos sos salteño, ¿no? Sí, sí. Así que sabes perfectamente lo que eso significa. Lo que eso significa, un punto de vista, nunca un lugar de llegada. Dale, buenísimo. Para que la gente pueda ir a ver Gaviota entonces o acercarse a conversar con vos acá en San Telmo, en Pacheta. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo Cacache, con quien estuvimos hablando de experimentaciones en el arte contemporáneo y fundamentalmente en lo que es el área de su trabajo artístico, las artes dramáticas. Y a todos ustedes, muy agradecido por seguir acompañándonos aquí en Desbordes, el sitio de las artes, un podcast de la Maestría en Investigación en Artes de la Universidad Nacional de las Artes.